Muy buenas noches, compañeros. En esta ocasión vamos a hablar un poco sobre los 5 proyectos de impacto de inversión extranjera en Panamá. Antes de avanzar, me gustaría tomar una palabrita, hablar sobre la inversión extranjera, ya que es una manera de abrir la economía de un país hacia inversores foráneos. Es aquella que tiene como propósito definitivamente crear cierto tipo de vínculo duradero con fines económicos y empresariales a largo plazo. ¿Esto qué quiere decir? Que este tipo de inversión permite a los países receptores de capital aumentar la generación de nuevos empleos, incrementar en gran medida el desarrollo, la calidad de vida de nosotros los panameños. Dicho esto, el primer proyecto de impacto para mí es la mina, sobre esta investigación, la mina Cobre de Panamá, cuya inversión es de 6.500 millones por la empresa Phil Quantum Mineral de Canadá, un proyecto de minería. Sus operaciones aportan un 3.5% del Producto Interno Bruto, benefician alrededor de 39.000 familias panameñas a través de empleos directos e indirectos, garantiza al Estado un ingreso mínimo anual de 375 millones de dólares. Número 2, el cable submarino Curie, que fue una inversión millonaria por la empresa Google de Estados Unidos, un proyecto de telecomunicaciones, ratifica Panamá, este proyecto ratifica a Panamá como hub digital de la región, atrae por supuesto más inversiones digitales para fomentar oportunidades de trabajo para jóvenes en carreras como programación, ciberseguridad y fintech. Representa un ahorro de hasta un 38% en los costos del servicio de Internet e impulsa el ambicioso plan para el 2024 de garantizar que el 100% de la población tenga acceso a Internet. El punto 3, planta de energía a base de gas. La inversión es de 1.150 millones del Grupo Energy Gas Panamá de Inglaterra. El tipo de proyecto de energía eléctrica genera más de 2.500 empleos de directo e indirecto, contribuye a estabilizar la tarifa eléctrica nacional, creando las condiciones para la disminución del costo de la energía de forma significativa. Cuatro puntos. Cuarto punto, el centro de distribución del Grupo Rey, esta importante inversión de la corporación favorita por 80 millones de Ecuador, tipo de proyectos de logística, esto genera más de 1.200 plazas de empleo durante su construcción y otras 400 en su etapa de operación y beneficia a más de 45.000 familias panameñas. Y por último, y no menos importante, el de Madre Vieja, cuya inversión es de 130 millones por el Enel Green Power Panamá de Estados Unidos. El tipo de proyecto es de energía solar y esto beneficia o da como beneficio más de 200 plazas de empleo en el territorio nacional. Muchas gracias y espero más adelante que podamos discutir o aportar un poco más sobre el tema de proyectos de impacto de inversión extranjera en Panamá. ¿Qué es el PIB? El Producto Interno Bruto es un conjunto de bienes y servicios producidos en un país durante un espacio de tiempo, generalmente en un año. Comenzando con el 2017, la economía de Panamá creció un 5.4% del Producto Interno Bruto, por encima del 5% que hizo el año anterior, o sea, 2016, ¿verdad? Esto fue impulsado por las actividades relacionadas al sector externo, como lo es el canal interoceánico, los servicios aéreos y financieros. Más que todo, en el 2018 tuvimos un incremento del 3.7%, ¿verdad? Más que todo fue ayuda también del Canal de Panamá por el aumento de peajes, ¿verdad? El cual tuvo un 7.3%, impulsando las operaciones del Canal de Panamá. En el 2019, en el Producto Interno Bruto, tuvimos un incremento del 3.0%, gracias a lo que fue a la ayuda de las minas, las canteras, el transporte, el almacenamiento y comunicaciones y al comercio por mayor y al menor. En 2020, desafortunadamente, Panamá tuvo una baja estadística del 17.9%. No era por las ventas o algo por el estilo, simplemente fue porque llegó la pandemia, algo que nadie sabía que iba a llegar.
Desafortunadamente, Panamá el primer año no supo cómo manejar mucho las cosas, así que quedamos en más o menos en 54 millones en el Producto Interno Bruto. Lo que fue 2021, tuvimos una ayuda que fue del 25.5%, gracias a lo que fue otra alza más del peaje en el Canal de Panamá, lo que fue la zona de Colón y la mina. Aparte de esto, el gobierno ha comenzado con unas inversiones públicas tales como ha sido o como van a ser la extensión de la línea 3, la línea 1 que va a tirar hasta Villa Zaita, ¿verdad? O sea, son pequeñas cosas que el gobierno va pensando en nosotros que somos la clase trabajadora. ¿Cómo ha impactado el COVID-19 en América Latina y sobre todo aquí en Panamá? América Latina desafortunadamente no tiene cómo mantenerse, ¿verdad?, para cosas tan impactantes como esta, como es una pandemia. Nadie sabía, de hecho ningún país está preparado para esto, pero desafortunadamente nosotros por ser países tercermundistas, ¿verdad?, no estamos tan preparados para esto. Hablando de hospitales, el gobierno cuánto dinero nos da, dinero de Estado, etcétera, ¿verdad? Panamá en verdad ha sabido sobresalir en este tema porque nos han dado lo que han sido bonos solidarios, nos han dado bolsas de comida. El primer año fue bastante difícil y se tomaron el tiempo de verdad de pensar en nosotros. Buenas noches, profesores y compañeros. Esta noche vengo a hablar sobre el índice de desempleo de Panamá en los últimos 5 años. Podemos ver que el índice de desempleo de Panamá antes de la prepandemia se mantenía por debajo de los 7.10%, según lo que muestra la gráfica que estoy presentando. Durante la pandemia, en el año 2020, este índice de desempleo se elevó al 18.5%. Pero con la activación económica durante el año 2021, podemos ver que durante este año este índice de desempleo bajó a 11.03. Pero si lo comparamos con el índice prepandemia, podemos ver que igual se mantiene un poco elevado. Esto puede obedecer a que hubieron muchas empresas que tuvieron que cerrar, que no pudieron hacer frente a esta pandemia. Entre algunas acciones que viene tomando el gobierno para disminuir esa tasa de desempleo tan elevada, se puede decir que mediante la Ley 93 del 19 de septiembre del 2019, el gobierno crea el régimen de alianza público-privada, lo que busca que las empresas privadas puedan invertir en obras del gobierno y estos a la vez puedan resolver su pago ya sea a través de los usuarios finales o del gobierno o de forma mixta. Esto lo que va a hacer es generar grandes cantidades de empleos y nuevas plazas de trabajo porque se van a crear nuevos proyectos. Igualmente viene impulsando lo que es el desarrollo de megaobras, como es la construcción del metro, y como otro punto estaré tocando las exportaciones e importaciones de Panamá. Como podemos apreciar en la gráfica, Panamá importa más productos de lo que se exporta. Entre los productos más importados podemos encontrar lo que es la tecnología, la maquinaria y los combustibles. Y entre los productos más exportados encontramos lo que es la madera, el banano, desechos de acero y cobre, entre otros productos. Entre los principales socios estratégicos podemos encontrar Estados Unidos, Canadá, la Unión Europea, Israel, Costa Rica y Centroamérica, República Dominicana, entre otros países como México, Chile y Perú. Buenos días, estimado profesor, compañeros todos. Hoy les voy a hablar un tema muy importante que se refiere al balance de pago del país y cómo han sido los resultados durante los últimos años. El balance de pagos es simplemente un listado de transacciones habidas entre los sectores de un país y el resto del mundo. El balance de pagos se refiere a documentos contables en los que se registran todas las transacciones económicas ocurridas durante un periodo de tiempo. El balance de pagos está conformado por dos cuentas muy importantes, la cuenta corriente y la cuenta financiera. La cuenta corriente se refiere a lo que es la exportación y la importación, y la cuenta financiera se refiere a lo que es servicios como servicios de flete, turismo, como por ejemplo también se refiere a los servicios de empresas y servicios de seguro. Vamos a hablar de los resultados durante los últimos años de lo que es el balance de pagos. En el año 2018, la economía
panameña registró un déficit de 5.067.7 millones de balboas, aumentando el 2.6% comparado con el año anterior. En los primeros 6 meses del año 2019, la cuenta corriente externa de la economía panameña mostró un déficit de 3.495 millones, menor en 0.7% comparado con el año anterior. La cuenta corriente externa de Panamá cerró en el 2020 con un saldo de 1.233.1 millones, cayendo a 137.0% respecto al año 2019. Ahora voy a hablarles sobre lo que es la deuda interna del gobierno y el déficit fiscal. La deuda interna es el monto total de un gobierno o territorio. Se puede decir también que es la suma de los créditos que se producen en un país en un periodo determinado. La deuda interna son las obligaciones contraídas por el gobierno federal a través de préstamos o créditos que son concedidos en moneda nacional. El déficit fiscal es cuando las deudas públicas presentan un gasto mayor a los ingresos en un periodo de tiempo determinado. El déficit fiscal se produce cuando una administración pública no consigue recaudar la cantidad suficiente para hacer frente a sus gastos. El déficit fiscal en Panamá en el 2020 se elevó hasta el 10.1%, desde el 3.1% comparado con el 2019. ¿Cómo vamos a ver o cómo se puede resolver esta crisis económica a nivel global? Podemos decir que aquí en Panamá, en el gobierno nacional, hay muchos gastos innecesarios. Por ejemplo, los viáticos de los servidores públicos de alto perfil. Eso incrementa los gastos de la economía panameña. Y para poder desarrollar una economía equitativa para todos los panameños, se deben reducir los gastos de los empleados públicos de alto perfil. También se debe incrementar lo que es oportunidades de empleo, como por ejemplo dar préstamos con intereses bajos a las personas que quieren hacer empresas medianas o pequeñas empresas. Se les debe impulsar dándoles préstamos y apoyándolos. También podemos generar fuentes de empleo a las personas que siembran lo que es tomate, lo que es agrícola. Todo eso el panameño o el gobierno debe apoyar a los agricultores. Gracias.